El amanecer acababa de quebrar el último velo de la temporada de lluvias. Y en las afueras de la Ciudad de México, el aire aún guardaba un olor a polvo húmedo que se pegaba a la piel. Esa mezcla de frescura y cansancio abría un día que no sería distinto a los demás, pero tampoco más ligero. Era el tipo de mañana en que una historia silenciosa empezaba a moverse sin que nadie lo advirtiera. Ramón abrió la vieja puerta del departamento de mantenimiento del hospital donde trabajaba. El rechinar del metal resonó en el pasillo frío. En su mano seguía adherida a esa costumbre adquirida durante sus años como bombero. Una sensación de responsabilidad que nunca abandonaba su cuerpo. Para muchos, su trabajo era apenas un oficio invisible. Para él, en cambio, era vigilar los pequeños fallos que otros no miraban. Y descubrir peligros que solo alguien con experiencia podía presentir. Era un trabajo que no llamaba la atención, pero que sostenía a cientos de personas sin que ellas lo supieran. Mientras Ramón revisaba la lista de reparaciones del día, una gotera insistente marcaba un ritmo suave en una esquina. Él levantó la vista, observó el punto de humedad y lo añadió mentalmente a su recorrido. Los días como ese no tenían sobresaltos, pero nunca eran livianos. A la misma hora, al otro lado de la ciudad, Lucía se miraba en el espejo de su pequeño dormitorio. Tomó el cuello del uniforme escolar y lo acomodó con un gesto lento. Su respiración se entrecortaba casi imperceptiblemente. Aquella mañana debía hacer una presentación frente a su clase. Una actividad común para cualquier estudiante, pero que para ella escondía un peso especial. No era la exposición lo que le inquietaba, era el tema. Tenía que hablar del trabajo de sus padres. Y aunque amaba a Ramón con una devoción silenciosa, la palabra mantenimiento no sonaba igual que las profesiones de sus compañeras y compañeros de la escuela privada a la que asistía. Algunas venían de familias influyentes, otras presumían apellidos reconocibles. Lucía, en cambio, solo quería que pasara desapercibida la parte de su vida que siempre había aprendido a guardar. La muchacha respiró hondo, se recogió el cabello y se colocó la mochila en el hombro. Quiso convencerse de que sería un día más, pero la incomodidad seguía filtrándose entre sus pensamientos como el eco de una verdad que no podía evitar. Ramón, por su parte, caminaba por el pasillo del hospital mientras revisaba cada cable, cada válvula, cada interruptor. Las sombras de los tubos fluorescentes le recordaban que su labor era invisible, pero necesaria. En el fondo, sabía que la presentación de Lucía estaba cerca. No lo decía, pero lo intuía, y ese pensamiento se le quedaba pegado al corazón. Padre e hija avanzaban por la mañana desde lugares distintos, sin hablarse todavía. Sin saber que algo dentro de los dos empezaba a temblar al mismo tiempo. Era una inquietud suave, casi imperceptible, pero suficiente para anunciar que ese día, sin quererlo, sus mundos comenzarían a chocar de nuevo. Las conversaciones del almuerzo en la escuela de Lucía siempre giraban en torno a los padres exitosos y sus profesiones brillantes. En ese ambiente, las risas eran frecuentes, pero ella sentía que su corazón se quedaba un paso atrás. Nunca se avergonzó de Ramón, pero la frase "mi papá trabaja en mantenimiento del hospital" le sabía a un muro que debía atravesar sola. Cada vez que imaginaba las miradas que seguirían a esa respuesta, el pecho se le apretaba un poco más. Y aunque intentaba no pensarlo, el miedo regresaba como una corriente silenciosa. Sofía, su amiga más cercana, no tenía intención de herirla. La pregunta llegó con la misma naturalidad con la que uno menciona el clima. Tu papá también trabaja en ese hospital, ¿verdad? ¿Es médico? Lucía sintió cómo el aire se detenía un instante. Era una pregunta sencilla, pero para ella sonó como un recordatorio de todo lo que quería mantener oculto. Responder significaba exponer una parte delicada de su vida,
y esa idea la hacía temblar por dentro. Intentó sonreír, aunque la sonrisa no le nació completa. El silencio entre ambas se hizo más visible que las palabras. Sofía la miraba sin malicia, sin sospecha, apenas esperando una respuesta que para cualquiera sería normal. Pero para Lucía era distinto. Era como si esa frase que estaba a punto de pronunciar fuera capaz de derrumbar el frágil equilibrio con el que caminaba cada día. No era orgullo lo que sentía ni vergüenza. Era algo más confuso, un nudo formado por comparaciones inevitables. En esa escuela, los padres exitosos parecían la norma, y ella temía quedar siempre un escalón más abajo. Las historias sobre viajes de negocios, clínicas privadas o empresas familiares llenaban la mesa del almuerzo. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, Lucía sentía que había categorías invisibles de las que nadie quería hablar. Quiso responder, de verdad lo intentó, pero la garganta no le obedeció. Las palabras se quedaron suspendidas, sin llegar a desprenderse. Ella sabía que Ramón hacía un trabajo importante, un trabajo que salvaba a otros de riesgos que nadie veía. Sin embargo, temía que para sus compañeros eso no fuera suficiente. Ese miedo era como un eco que volvía cada día. Un eco que le recordaba que pronto tendría que hablar frente a toda la clase en su presentación sobre la profesión de sus padres. Y ese momento se acercaba con la misma inevitabilidad que la tarde cae sobre la ciudad. Lucía caminaba por los pasillos con los libros contra el pecho, como si quisiera proteger algo que aún no sabía cómo nombrar. La ansiedad comenzó a acompañarla desde temprano. Era pequeña, casi imperceptible al principio, pero con el tiempo echó raíces. Cada vez que escuchaba a otros hablar con orgullo de sus familias, algo dentro de ella se encogía sin quererlo. Y aunque detestaba sentirlo, no sabía cómo desprenderse de esa sombra. Era una lucha silenciosa, una que ni siquiera Ramón sospechaba que existía. Al final del día, Lucía volvió a casa con una mezcla de cansancio y pensamiento inquieto. Mientras caminaba, se preguntó una vez más por qué una verdad tan simple podía volverse tan pesada. Tal vez era el miedo a ser juzgada, o tal vez era el deseo de encajar sin levantar preguntas. Fuera cual fuera la razón, la joven sentía que algo dentro de ella se movía sin descanso. El sol empezaba a bajar cuando por fin llegó a su calle. La luz dorada cayó sobre su rostro y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Lucía respiró hondo, como si quisiera reunir valor antes del día que la esperaba. Pero incluso en ese intento, la duda volvió a tocar su puerta interior. Era el inicio de una batalla emocional que aún no sabía cómo enfrentar. Aquel nivel subterráneo del hospital parecía un mundo aparte. Las máquinas viejas vibraban con un pulso constante y ese sonido marcaba el ritmo silencioso del trabajo de Ramón. Él caminaba con calma, revisando tuberías, válvulas y paneles que casi nadie veía. Sin embargo, su mirada siempre regresaba al viejo distintivo de bombero colgado en la pared. Ese pequeño objeto guardaba un recuerdo que nunca terminaba de sanar. Años atrás había perdido a un niño durante un incendio forestal y la culpa lo acompañaba desde entonces. Por eso se volvió más prudente y más silencioso. Se prometió que nunca más permitiría que algo quedara fuera de su control. Ese deseo, aunque silencioso, se había convertido en una marca profunda en su forma de vivir. Al pensar en Lucía, algo dentro de él se tensaba. Sabía que su hija estaba enfrentando un ambiente difícil en la escuela. Sabía también que ella intentaba protegerlo callando su profesión. Ramón deseaba decirle que no había nada vergonzoso en lo que hacía. Pero cada vez que se acercaba a ese tema, las palabras se enredaban en su garganta. La herida antigua lo hacía dudar. Al terminar su jornada, caminó con paso cansado hacia la salida. La superficie del hospital brillaba con la luz del atardecer.
El reflejo le recordó que, a pesar de su calma exterior, su interior seguía temblando en ciertos momentos. Ya en casa, dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo. El silencio del hogar era muy distinto al del sótano donde trabajaba. Aquí el silencio pesaba más, porque dejaba espacio a los pensamientos que él evitaba durante el día. Caminó hacia el pasillo y se detuvo frente a la puerta de Lucía. La luz tenue escapaba por la rendija inferior y formaba una línea cálida sobre el piso. Escuchó el roce ligero de páginas. Escuchó también el repetido sonido de un lápiz que se movía con cuidado. Esos ruidos suaves le entregaron un consuelo inesperado. Lucía, estás haciendo tu mejor esfuerzo, pensó sin decirlo en voz alta. No quería interrumpirla. No quería añadir peso a lo que ya estaba cargando. Así que se quedó allí, quieto, con la mano apoyada suavemente sobre la madera de la puerta. Sintió un pequeño temblor en el pecho, una mezcla entre orgullo y tristeza que no lograba nombrar. Luego se apartó despacio y caminó hacia la cocina. Calentó agua y sirvió una taza de té. El vapor subió lentamente como si quisiera borrar por un momento la dureza del día. Ramón observó la taza, pensativo. Sabía que vendría un momento en que él y su hija tendrían que hablar. Sabía también que la herida que él cargaba y el miedo que ella sentía estaban hechos de la misma materia, silencio acumulado. Esa noche, mientras la casa se llenaba de calma, Ramón entendió que no podía seguir ocultando sus propias cicatrices. Porque el dolor antiguo, cuando no se nombra, termina transmitiéndose sin querer. Y él ya había visto demasiadas veces cómo el silencio puede romper a una familia. Por eso, en ese instante, tomó una decisión silenciosa. Cuando Lucía estuviera lista, él también abriría su corazón. Esa era la única manera de que ambos dejaran de caminar solos en medio de sus temores. La casa quedó quieta, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar. Ese día de la presentación, el aire del aula tenía una quietud extraña. Lucía subió al estrado con pasos lentos y sintió como un leve temblor recorría sus dedos. Su respiración era corta, como si cada palabra necesitara abrirse camino con dificultad. Aún así, levantó la mirada y abrió la hoja. Mi papá trabaja en mantenimiento del hospital. La frase no había terminado de caer cuando los murmullos comenzaron a surgir. ¿Y con eso pagan esta escuela? Ni siquiera es médico. Las risas contenidas fueron discretas, pero lo suficientemente agudas para atravesar el corazón de Lucía. Ella intentó tragar saliva, pero la garganta parecía cerrarse. El sonido del aula se distorsionó con acento agudo como si llegara desde muy lejos. Sus manos temblaron y el papel se arrugó un poco entre sus dedos. A varios metros de distancia, en el pasillo, Ramón se quedó inmóvil. Había reconocido la voz de su hija y percibió su fragilidad incluso a través de la puerta. Se acercó despacio, con una mezcla de preocupación y culpa. Puso su mano sobre la perilla, pero no la giró. Sabía que entrar podría avergonzarla más. Sabía también que callar era otro tipo de dolor. A través de la rendija, vio la silueta de Lucía temblar apenas. Ese mínimo movimiento quebró algo dentro de él. Respiró profundo para mantenerse firme. El aula volvió a quedarse en silencio cuando Lucía dijo, casi sin voz, que había terminado. Regresó a su asiento con pasos rápidos y apretó las manos sobre su regazo. Las risas ya no estaban, pero su eco seguía suspendido en el aire. El silencio era ahora la carga que todos compartían, aunque nadie se atreviera a mencionarlo. Lucía mantuvo la mirada baja, sintiendo como una punzada amarga le recorría el pecho. Mientras tanto, en el pasillo, Ramón exhaló un suspiro profundo que nadie escuchó.
Ese suspiro llevaba años de culpa, orgullo contenido y amor que no encontraba palabras. La campana aún no sonaba, pero el día para ambos ya había cambiado por completo. La campana estaba a punto de sonar cuando la puerta del aula se abrió con una lentitud casi ceremoniosa. Los estudiantes dejaron de hablar de inmediato, sorprendidos por la figura que avanzaba desde el umbral. Era un hombre mayor, de traje negro perfectamente planchado y de mirada firme. Su presencia tenía el tipo de autoridad silenciosa que hace que todos enderecen la espalda sin saber por qué. Su nombre era Eusebio Medina, reconocido por haber liderado una reforma histórica en el Cuerpo de Bomberos de América Latina. Por años, su trabajo había sido referencia de servicio público y valentía. Al entrar, el silencio se profundizó de forma natural. Caminó hacia el frente del aula con pasos breves y seguros. El maestro lo saludó con sorpresa, pero Eusebio levantó ligeramente la mano para evitar interrupciones. Se detuvo frente a los estudiantes y habló con serenidad. He venido solo a aclarar un hecho. Su voz no necesitó elevarse. Tenía un peso que llenaba cada rincón de la sala. Ramón Herrera no es un hombre cualquiera. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese hombre ha salvado más vidas de las que ustedes puedan imaginar. El aula se mantuvo en silencio, como si incluso el aire esperara el siguiente mensaje. Una palabra dicha sin pensar puede destruir el esfuerzo de toda una vida. La frase cayó con precisión, alcanzando a quienes minutos antes habían reído. Algunos estudiantes bajaron la mirada. Otros cerraron discretamente sus cuadernos, como si quisieran esconder su incomodidad. Eusebio continuó. El valor de un hombre no se mide por el uniforme que usa, sino por lo que ha entregado para proteger a otros. La maestra asintió, lentamente, casi avergonzada. Lucía, inmóvil en su asiento, sintió como una ola cálida le subía por el pecho. Algo dentro de ella encontró una pequeña grieta por donde empezar a recomponerse. Eusebio guardó silencio unos segundos. Luego, con un gesto suave, añadió la última línea. Tengan cuidado con lo que dicen. Nunca saben la historia que alguien carga sobre los hombros. Cuando Eusebio salió y la puerta se cerró, el aula quedó distinta, como si el aire hubiera recuperado un orden que nunca debió perder. La tarde había caído sobre la ciudad cuando Lucía llegó a su casa después de un día que le había pesado más de lo habitual. Apenas cerró la puerta, caminó directo a su habitación y la aseguró con llave como si quisiera detener el mundo afuera. El silencio del cuarto hizo que todas las emociones que había contenido desde la mañana regresaran de golpe. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera impedirlo. Las risas, las miradas, las palabras que no debieron doler, pero dolieron. Todo regresaba como un eco persistente. Se sentó en el borde de la cama, sosteniéndose los codos, respirando con dificultad mientras intentaba ordenar aquello que ni ella misma entendía del todo. El tiempo pasó sin que lo notara. La luz del atardecer se fue volviendo anaranjada, y una calma tenue empezó a abrirse paso en su pecho. Fue entonces cuando Lucía se puso de pie, casi por instinto, como si su corazón la empujara a moverse. Abrió la puerta con cuidado y bajó las escaleras sin hacer ruido. En la calle, el aire del anochecer tenía un frescor suave que contrastaba con la pesadez de su día. Caminó hacia el hospital donde trabajaba Ramón, siguiendo el mismo recorrido que había hecho tantas veces sin pensarlo. Pero esa vez cada paso parecía tener un propósito distinto. Al llegar al pequeño callejón que daba al área de mantenimiento, vio que la puerta del taller estaba entreabierta. La luz amarillenta del interior se escapaba hacia afuera, dibujando una línea en el suelo húmedo. Dentro, Ramón organizaba con paciencia sus herramientas, acomodando llaves inglesas,
destornilladores y focos de repuesto. El cansancio de la jornada se notaba en sus hombros, pero sus movimientos seguían siendo precisos y tranquilos. Lucía se quedó en el umbral por un momento, observándolo, sintiendo cómo algo en su interior empezaba a aflojarse. Finalmente dio un pequeño paso y habló con una voz casi inaudible. Papá, perdón. Ramón se giró con suavidad, sorprendido al verla allí. Sus ojos, cansados pero siempre atentos, se ablandaron al instante. Negó lentamente con la cabeza. No tienes nada que disculpar. Lo que me dolió fue pensar que hoy pudiste haber salido herida por dentro. Lucía sintió que el pecho se le llenaba de un calor inesperado. Era como si aquellas palabras, tan simples y sinceras, derritieran todo lo que ella había intentado contener durante el día. Se acercó un poco más, sin darse cuenta de que su respiración se había vuelto más ligera. Ramón dejó sobre la mesa la herramienta que llevaba en la mano. Luego se aproximó a su hija y posó una mano sobre su hombro con una ternura que llevaba años guardando. Lucía bajó la mirada, pero no para esconderse, sino para dejarse sostener por ese gesto. La grieta que se había abierto entre los dos no había sido profunda, pero sí silenciosa. Y en ese momento, en ese rincón discreto del hospital, comenzó a cerrarse. No hicieron falta más palabras. A veces, un solo reconocimiento basta para reparar lo que la vida desacomoda sin aviso. Lucía respiró hondo y sintió que el mundo recuperaba un poco de su tamaño justo. Ramón también pareció soltar algo que llevaba años sujetando sin darse cuenta. En el pequeño taller, bajo la luz tibia y entre el olor metálico de las herramientas. Padre e hija compartieron un instante que no se repetiría igual, pero que los acompañaría mucho tiempo. Un instante sencillo, un instante verdadero, un instante de paz ganada con valentía silenciosa. El sol de la tarde caía lento cuando Lucía decidió regresar al hospital después de clases. No había sido un día particularmente pesado, pero llevaba en el pecho una sensación que la empujaba a caminar con más atención de la habitual. Mientras avanzaba por los pasillos exteriores, sintió que cada paso la acercaba a una parte de su padre que apenas empezaba a conocer. Al llegar al área de mantenimiento, encontró la puerta entreabierta. La luz blanca del taller iluminaba parcialmente el pasillo y dejaba ver partículas de polvo flotando en el aire frío del hospital. Dentro, Ramón revisaba una serie de herramientas, acomodándolas con precisión meticulosa como si cada una cargara una historia distinta. Lucía se detuvo en el umbral unos segundos antes de llamar suavemente su atención. Ramón levantó la mirada y esbozó una sonrisa tranquila al verla. Parecía haberla esperado de alguna manera. Sin decir palabra, abrió uno de los cajones metálicos de la mesa y sacó un pequeño estuche gastado por los años. Lo sostuvo en la mano un momento, como quien sostiene un fragmento del pasado que aún duele. Luego se acercó a su hija. Quería mostrarte esto. Lucía observó el estuche sin comprender del todo. Ramón lo abrió con cuidado, revelando un viejo distintivo de bombero. El metal tenía marcas de tiempo, de fuego y de uso, pero conservaba un brillo profundo en su centro. Ramón respiró hondo antes de hablar. Este es el recuerdo de una vida que no pude salvar. Lo guardo para no olvidar que, a veces, incluso con todo el esfuerzo, hay cosas que se nos escapan de las manos. Lucía recibió el distintivo entre sus dedos. Era pequeño, pero pesaba mucho más de lo que aparentaba. Sentía en la palma de la mano no solo la historia de su padre, sino el silencio que él había cargado durante tantos años. Un silencio que por fin empezaba a romperse. Durante un instante, ni la luz del taller ni el ruido del hospital parecían importar. Solo estaban ellos dos,
compartiendo una verdad que había tardado demasiado en ser dicha. Ramón volvió a su mesa y apoyó las manos sobre el borde metálico. Su voz era baja, pero firme. No quería que crecieras viendo lo que me dolía. Pero tampoco quería esconderlo para siempre. Lucía se acercó un paso más. Comprendía con mayor claridad el peso invisible que él había cargado. El ruido constante de las máquinas, que antes se mezclaba con la sensación de un lugar frío, ahora le parecía un acompañamiento suave, casi cálido. Como si aquel espacio hubiera cambiado con solo escuchar una historia. Lucía cerró el estuche con respeto y lo dejó sobre la mesa. No necesitaba decir demasiado, el entendimiento estaba allí, en la forma en que sus ojos se encontraron por unos segundos. Ramón la miró con una serenidad nueva, como si liberar esa parte de su pasado hubiera despejado algo dentro de él. En ese instante, el taller entero pareció respirar distinto. Hubo un silencio breve, luego un chasquido suave de una máquina encendiéndose al fondo. Un sonido cotidiano, un eco conocido, pero para Lucía, ese eco tenía ahora otro significado. Era la vida continuando, avanzando sin borrar lo que dolió, pero dándole un lugar más amable. Ramón volvió a hablar, sin prisa. Gracias por escucharme. Lucía sostuvo su mirada y asintió despacio. A veces, pensó, el simple acto de escuchar puede salvar a alguien. Padre e hija permanecieron un rato más en el taller, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Era suficiente con estar allí, compartiendo espacio, compartiendo tiempo, compartiendo una verdad que, al por fin ser dicha, comenzó a sanar. Y en ese pequeño cuarto lleno de herramientas y memorias, algo volvió a sonar dentro de ambos. Un eco antiguo, un eco nuevo, un eco que, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. El amanecer llegó con un aire fresco que parecía limpiar las calles antes de que el día despertara por completo. El cielo, aún teñido de azul pálido, anunciaba un inicio sereno para quienes ya estaban en camino. Ramón salió de la casa ajustando la correa de su maletín, respirando hondo como si ese aire nuevo le ofreciera una calma que hacía tiempo no sentía. A su lado, Lucía caminaba en silencio, repasando una frase que llevaba días guardando en el corazón. El barrio todavía estaba medio dormido y las luces cálidas de algunas ventanas quedaban encendidas como testigos silenciosos de la hora temprana. Los pasos de ambos sonaban suaves sobre el pavimento húmedo mientras se acercaban a la parada de autobús. Lucía apretó los dedos alrededor de la correa de su mochila, buscando el valor para hablar. El ruido lejano de un motor que se aproximaba la empujó a no esperar más. Se detuvo, levantó el rostro y llamó a su padre con voz suave pero firme. Papá. Ramón giró apenas, sorprendido por el tono. Lucía respiró hondo antes de continuar. Yo también quiero aprender a proteger personas. Quiero hacer lo que tú haces. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, como si hubieran esperado mucho tiempo ese momento para nacer. Ramón la miró fijamente durante unos segundos que se hicieron largos y cálidos a la vez. No era una mirada de orgullo exagerado ni de sorpresa desbordada. Era algo más profundo, algo que nacía del alivio de saber que su hija caminaba sin miedo hacia algo que había decidido por sí misma. El hombre tragó lentamente, sosteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa contenida pero luminosa. No tienes idea de cuánto significa escucharte decir eso. Lucía bajó la mirada apenas, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no tenía que esconder ninguna parte de sí misma. El autobús apareció doblando la esquina con su característico traqueteo y se detuvo frente a ellos dejando escapar un soplo de aire cálido. La puerta se abrió con un silbido metálico.
Los primeros rayos del sol alcanzaron la parada justo en ese instante. Dos sombras, una grande y una más pequeña, se estiraron sobre el pavimento formando una figura que avanzaba unida. Lucía observó cómo sus sombras se tocaban y pensó que, quizá, así era como se construía un futuro. Paso a paso, eligiendo, decidiendo no huir más, Ramón puso una mano en su hombro. Era un gesto sencillo, pero tenía el peso de todo lo que habían atravesado juntos. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Dijo él con voz baja. Lucía levantó los ojos y sonrió con una seguridad nueva. Ya no había vergüenza, no había duda, solo un camino que la llamaba con un brillo diferente. Subieron al autobús mientras el sol terminaba de romper la línea del horizonte. El motor rugió suavemente, y el vehículo comenzó a avanzar entre las calles todavía tranquilas. Lucía apoyó la frente contra la ventana y dejó que la luz dorada se posara sobre su rostro. Era la primera vez que ese brillo no la hacía esconderse, sino levantarse un poco más. En esa mañana temprana, decidió que no iba a vivir agachando la mirada nunca más. Y esa elección, tan sencilla y tan profunda, iluminó el día de ambos con un matiz nuevo. Un matiz que hablaba de valentía, de reconciliación, y de un futuro que, por primera vez, los esperaba abierto. A veces, basta un pequeño paso para que el corazón encuentre su propio rumbo. Ojalá que usted también, donde quiera que esté, alcance esa luz tranquila que abre nuevos caminos. Gracias por acompañarnos hoy. Si la historia le habló al corazón, estaré aquí para contarle una más la próxima vez.